A ver, por el principio de cuentas, Fluvio, habías, y lo has señalado tú en este espacio, lo quiero recordar simplemente como referente, Pemex pierde por cada barril de gasolina que obtiene, por cada barril que refina, ¿no? Al parecer, ahorita están las cosas en los mercados internacionales de tal manera compuestas u organizadas o alineadas de que provocando en México, en el Sistema Nacional de Refinación, una pérdida cuando tú refinas un barril de petróleo. ¿Es correcto? Sí, de hecho, en el último reporte trimestral de Petróleos Mexicanos se planteó un margen variable de refinación negativo, creo que alrededor de $6 más o menos, estrictamente en la operación. Sin embargo, a mí un dato que me parece incluso más preocupante es que el año pasado, si bien las pérdidas de Pemex Refinación se redujeron frente a 2022, ¿no? El año pasado fueron Sí. pérdidas por 74,000 millones de pesos contra pérdidas por más de 100,000 en 2022. Lo cierto es que hay un dato que llama mucho mi atención al menos, y es que el costo de lo vendido, es decir, lo que gasta Pemex Transformación Industrial en comprar el combustible para reventa y traerlo a México, es superior a los ingresos totales de Pemex Transformación Industrial. Lo que nos dice esto es que la venta de petrolíferos no se hace a un precio que no cubre los costos de la adquisición de la molécula y de la logística que ello implica. Y es una diferencial más o menos del 10%. ¿No? Entonces, sí, eso es un dato que llama mucho la atención, porque al mismo tiempo, el director general, si recuerdas, querido Lalo, a inicios de este año planteaba como un éxito de Petróleos Mexicanos el haber recuperado su participación en el mercado nacional de combustibles de poco más del 70% a cerca del 84%. Sin embargo, pareciera que esa recuperación pues no ha sido benéfica, claramente están los números negativos, y peor aún, que podría haber sido a costa de subsidiar el costo de la gasolina misma. O sea, no olvidémonos de los subsidios fiscales, que esos los asume el gobierno federal, cuando el gobierno cada viernes emite el decreto en torno al impuesto especial sobre los productos y servicios relacionados con los combustibles automotrices, ¿no? Premium Magna Diesel. Bueno, ahí es el gobierno quien asume ese boquete fiscal. Sin embargo, en el caso que te refiero de la diferencia entre el costo de lo vendido y los ingresos totales, ahí sí es directamente Pemex Transformación Industrial, habría que revisar, no lo podría asegurar, digamos, lapidariamente, pero hay todos los indicios de que se está vendiendo a un precio que no cubre el costo de la compra del combustible mismo más la logística, de ahí que el costo de este rubro que los contadores denominan el costo de lo vendido supere a los ingresos totales de Pemex Transformación Industrial. O sea, lo primero que tenemos que hacer sería evitar que se siga sangrando el paciente, ¿no? Así es, yo siempre he dicho que la transición energética y el combate al cambio climático requieren que la sociedad los asuma plenamente, ¿no? Ambos grandes objetivos, yo diría pues prácticamente supervivencia de nuestra especie. Y en ese sentido, pues todo el mundo se dice ecologista hasta que suben los precios de las gasolinas, ¿no? Entonces ya todo el mundo empieza a quejarse, ¿no? Pues está muy bien la ecología, pero no la base está tan cara, ¿no? Entonces, sí, primero que nada, creo que no podemos regresar a ese tiempo. Pemex durante muchos años, recordemos cuando la gasolina costaba lo mismo en todo el país, allá en Guadalajara, en el malecón de Coatzacoalcos, afuera de la ciudad universitaria, aquí en México, para Chihuahua, pues era porque Pemex asumía los costos de logística. Eso a Pemex, simplemente por pura logística, le representaba una sangría de 10 a 12 mil millones de pesos anuales, ¿no? A inicios todavía de este siglo. Entonces, me parece que ese es sin duda un primer paso. Un segundo paso es mejorar el funcionamiento de nuestras refinerías. Muchas de las pérdidas también tienen que ver de entrada por algo muy elemental, elemental entre comillas,
y es que por razones fiscales se prioriza la venta del crudo ligero, que fue para el tipo de crudo para el cual fueron diseñadas nuestras refinerías, las que están ya funcionando, las 6 que hoy comprenden el Sistema Nacional de Refinación. Los años en que fueron diseñadas, pues México producía principalmente crudo ligero, hasta las épocas de la faja de oro, de las cuencas del sureste, todavía Cantarell apenas empezaba a desarrollar, que eso ya estuvo pesado. Entonces, en la actualidad no necesariamente se alimenta a las refinerías con el crudo para el cual fueron diseñadas. Es como si tú tuvieras un coche con motor a diésel y le metes gasolina, pues igual sí camina, pero no, evidentemente la eficiencia no es la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre también, o lo que ocurre en el caso de las refinerías, que al no ser alimentadas con crudo para el cual fueron diseñadas, pues no tienen la eficiencia para siquiera para la cual tal y cual se esperaba desde un inicio. Entonces, ahí hay algo que corregir. Después tenemos no solo que rehabilitar, que es el esfuerzo de esta administración, que además yo espero que a finales de este año dé frutos cuando, o se note más cuando entre en funcionamiento la planta coquizadora de Tula, ¿no? Que va a tratar los residuales tanto de la refinería de Tula como de la de Salamanca, y eso va a permitir reducir la producción de combustible en ambas refinerías, y el año próximo estará en principio a 2026 a lo más la planta coquizadora de Salina Cruz. Bien, estas van sin duda a ayudar a tener un mejor rendimiento. Sin embargo, lo que hace falta es modernizar, tienen que ser mucho más eficientes en términos operativos, en términos de eficiencia energética, es decir, la propia energía que autoconsumen nuestras refinerías tienen, es todo un reto para disminuir. Hay amigos especialistas que estiman que hoy hay un sobrecosto en términos por falta de una optimización energética de al menos $1.50 por barril procesado en cada refinería. Entonces, eso es totalmente un reto e incluso aspectos como el tipo de catalizadores que se utilizan para propiciar las reacciones químicas que hay en todo el proceso de refinación, que se siguen privilegiando los más baratos y no necesariamente los mejores. En fin, hay técnicamente mucho que hacer para que estas refinerías funcionen bien. Hay un ejemplo que hoy por hoy se ha puesto en la palestra en América Latina, es el caso de la refinería de Barranca Bermeja en Colombia, una refinería que tiene 104 años de haberse construido y ha sido modernizada de manera integral y hoy es un ejemplo de eficiencia. Nosotros tenemos esa parte y tenemos también la parte fiscal, ¿no? Porque, pues, desde que Echeverría descongeló en 1973 los precios de los combustibles, pues a todos los gobiernos les da pánico las reacciones de las clases medias, no son los pobres, ¿no? Quienes reaccionan cuando se incrementan de manera significativa los precios de las gasolinas. Ahí tenemos que buscar cuál es el nivel óptimo de social y ambientalmente hablando, de la fiscalidad en los combustibles. ¿No? Creo que en general lo que hace falta ahora, insisto, pensando en el contexto de la transición energética y el combate al cambio climático, es ya dejar de preocuparnos por el incremento de la oferta, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, y empezar a implementar políticas públicas de diversa naturaleza para ir conteniendo la demanda. En particular, decíamos, un instrumento es el instrumento fiscal, otro instrumento son las normas de eficiencia de los motores de combustión interna, otro que es muy general, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la movilidad y el desarrollo urbano, y tenemos que ir pensando ya en ir conteniendo el crecimiento de la demanda antes que seguir ampliando la oferta. Sí, sí, tú tendrías fe de que sí sale el Pemex, ¿verdad? Bueno, primero que nada, por un dato que creo que hemos platicado, querido Lalo, que yo no sé por qué no se publicita más, que es fundamental, y es
la tasa de restitución de reservas. Pemex tiene ya, después de haber caído en 2015 como consecuencia de los ajustes o desajustes institucionales que provocó la reforma energética, que entró en vigor ya plegamente en 2015, ¿no? Recordemos, 2015 es el peor año en la historia de petróleos mexicanos. En 2015 Pemex tuvo pérdidas por más de 712 mil millones de pesos, derivados de, sobre todo, el impacto que tuvo la reforma en su patrimonio geológico, el desplome de los precios del crudo y una reforma fiscal que en función de ambas variables terminó siendo más pesada el régimen fiscal de Pemex que la anterior. Pero a partir de ahí, con la tasa de restitución de reservas, es decir, cuántos barriles descubres o colocas como reserva aprobada en proporción con los que produjiste o extraíste, ¿no? Sí, Bueno, caímos a una tasa para 2015 de 20%, es decir, solamente se descubría un barril o se incorporaba como reserva aprobada un barril por cada 5 que se extraían, ¿no? Así, como dijera la marchanta, pues mañana que vendo, ¿no? Entonces, sí, sí. por fortuna, Pemex tiene 4 años con tasas de restitución de reservas en torno al 100%, que es lo que uno espera de una petrolera, ¿no? Es decir, por cada barril que extraigo, encuentro otro o lo incorporo. Entonces, esa es una variable. Sigue teniendo una infraestructura muy importante, con todos sus problemas. Es una empresa líder en producción en aguas someras. En fin, hay cuadros técnicos. Creo que hay, sin duda, hay la base material para que salga. Lo que hace falta es de entrada una revisión, decíamos, de la arquitectura institucional surgida de la reforma. Hay elementos que evidentemente no fueron consensuales. Recordemos en el proceso de reforma 2013-2014, justo el bloque hegemónico de Gera Gramsci, que hoy gobierna a la izquierda, fue excluida de esa reforma, pero al momento de tomar el poder, en algo que nos platicaron, que a mí me llama la atención, me sorprende un poco, teniendo todos los elementos para hacerlo, no ajustó en función de esta nueva política petrolera, pues el marco jurídico derivado de la reforma, y entonces entró en una contradicción que ha provocado muchos problemas, ¿no? Entonces creo que hay que hacer esta revisión, pero esta revisión, ahora sí que no con la vara que me destruir. Al país no le sirven los escenarios, porque como si vaya a llamar a la fundación seccional de la nación. Si hay un sector donde la planificación se tiene que hacer a mediano y largo plazo, es el sector energético petrolero en particular. Entonces me parece que la revisión necesaria del marco jurídico, que pasa por una reforma de la régimen fiscal de Pemex y que debe tener desde mi punto de vista como uno de sus objetivos prioritarios hacer de Petróleos Mexicanos una auténtica empresa nacional con autonomía de gestión y presupuestal, como lo son Equinor, como lo es Eni, el mismo Petrobras, Petronas, en fin. Hay muchos ejemplos de empresas públicas que son eficientes, pero la condición es esa, que se les considere realmente empresas, ¿no? En fin, todos estos cambios de los que hablo, que para llegar a ese objetivo, wow, entre otros, ¿no? Pero ese en particular, se tienen que hacer con el mayor acuerdo político posible. Es difícil que haya el consenso, ¿no? Sí. En algún lugar las miradas están cargadas, como dijera Wittgenstein, pues es aquí, en el sector petrolero es inevitable tener una perspectiva ideológica. Yo te hablo con Luxemburgo a mis espaldas, no que te diga que no tengo una visión ideológica. Entonces, sí la hay, pero más allá de eso, sí debemos estar claros que necesitamos un gran acuerdo que le dé legitimidad social a la gobernanza institucional y por lo mismo estabilidad de mediano y de largo. Bien, pues seguiremos tratando este tema, lamentablemente y afortunadamente, porque lo tratamos con una persona muy clara en esos conceptos que nos ayuda mucho a entender lo que está sucediendo en Pemex. Como siempre, Fluvio, te mando un fuerte abrazo, un agradecimiento y muy pronto te volveremos a tocar la puerta. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, mi querido Lalo, siempre a la orden. Y bueno, no olvidemos, con todo y todo, próximo lunes conmemoramos 86 años de la protección petrolera, sin embargo, sin duda, un hito en la consolidación del Estado por revolucionario mexicano. Muchas Sí, gracias. entonces ahí te volvemos a molestar muy, muy pronto. Muchas gracias, Fluvio, un Hasta luego. abrazo. Un abrazo. Gracias, hacemos una pausa y regresamos.